La lección en esta noche se llama resolviendo conflictos. Diga fuerte conmigo, resolviendo conflictos. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápido porque un conflicto mientras más rápido se resuelva, mejor, ¿sale? Nadie, tenemos que entender algo, que nadie, ninguno de nosotros se escapa o a tener un conflicto o ser parte de un conflicto o ser quien tenga que resolver algún conflicto. O sea, como seres humanos vamos a estar expuestos siempre. Quiero pedirles algo, que te ubiques tú ya de una vez en la plataforma en la que Dios te está puliendo y te está preparando. ¿Cómo se llama esta escuela? ¿Academia de qué? Academia de Líderes. Y desde el primer momento que tú pusiste un pie en Academia de Líderes, Dios te ha posicionado. Lo que ha estado sucediendo a lo largo de estas 34 lecciones es que has ido entendiendo el propósito, el panorama y la visión se ha ido haciendo más claro en tu vida y Dios te ha estado equipando y ha puesto herramientas en tu vida para poder desarrollar un liderazgo efectivo. Y una de las cosas que un líder de Grupo Conexión, un líder de la iglesia, un líder de área, un líder dentro del equipo principal tiene que desarrollar y tiene que hacer es resolver, ¿qué cosa? Conflictos. El conflicto siempre nos va a acompañar y va a ser algo de lo cual no podemos huir y no podemos escapar. Ustedes como líderes tienen que saber algo, que la iglesia está compuesta por personas. Y como está compuesta por personas, ¿verdad? Pues tenemos que saber que no podemos evitar en muchas ocasiones que existan conflictos. Hay gente que como que se decepciona y dice, ay, es que en la iglesia como que hay problemas, como que se pelean, como que pues si no somos ángeles, ¿va? No somos perfectos. Y si fuéramos perfectos, pues si la iglesia fuera perfecta, usted y yo no cabríamos, ¿verdad? Porque nosotros somos imperfectos. Entonces, los conflictos son parte de nuestras vidas y no saber resolver un conflicto es muy peligroso para cualquier negocio, para una relación de amigos, de matrimonios, para grupos, conexión, para familias o para personas. Es por ello que todo líder debe aprender a resolver conflictos y es lo que quiero compartirles a ustedes. Muy bien, pero primero quiero empezar con definir qué es conflicto. Escucho a dos personas, ¿qué es conflicto? Para usted, ¿qué es un conflicto? Cindy, ¿para ti qué es un conflicto? Problema. Ya empezamos con problemas, ¿verdad? Jorge, ¿para ti qué es un conflicto? Dificultad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sinónimos y de expresiones nos hablan de que no es algo fácil y algo sencillo. Vamos a definir qué es conflicto, ¿sí? Vamos a definir qué es conflicto. Dice que conflicto es oposición. Diga fuerte conmigo, oposición. ¿Qué es oposición? Es decir, tú quieres ir hacia adelante y te vas a topar con algo o alguien que ¿qué? Que te va a querer detener, ¿sí? Ese es un conflicto. Y estamos hablando, ¿verdad? En una relación de trabajo, en una relación de iglesia, en una relación de grupo conexión, ¿sí? Con otras personas. Entonces, el conflicto es una oposición, dice, franca. O sea, no es de que me parece, sino que es algo real, ¿verdad? Y dice hostil. ¿Qué significa la palabra hostil? Es una expresión que se emplea en la guerra, ¿verdad? ¿Han visto las películas de guerra? Rambo y ese tipo de películas. Estamos en un campo hostil, ¿verdad? Necesitamos extracción. Estamos en un campo hostil. Y habla de un momento bien difícil, bien complicado y que si no se resuelve, pudiéramos quedar ahí. Eso es el conflicto. Dice que se da como resultado de dos diferentes puntos de vista sobre una misma situación, ¿sí? ¿Qué problema es esto? Mira, vamos a leer qué dice Santiago capítulo 1, versículo 4. Nos va a dar mucha luz respecto a qué
y cómo se producen los conflictos. Santiago 4:1, por favor, Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras qué? Pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Mira, quiero que podamos enfatizar eso. Dice el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen? Y menciona dos cosas. ¿De dónde vienen las qué? Guerras y los pleitos. Es decir, cuando nosotros escuchamos el término guerra, ¿en qué pensamos? ¿En algo pequeño o en algo grande? Dos naciones, dos ejércitos. Y cuando pensamos en pleitos, según nosotros es algo más pequeño, ¿no? Que también es de dificultad, pero es más pequeño. Pero en el orden espiritual, el mismo efecto destructivo tiene una guerra como la tiene un ¿qué? Un pleito, un conflicto. Lo mismo que pasa donde miles de personas mueren, son bombardeados y hay guerra y hay armas, es el mismo daño que se produce cuando en un equipo de trabajo existe conflicto y existen pleitos. Nos escandalizamos y nos alarmamos cuando vemos las noticias que hoy en el mundo hay, ¿verdad? Y, ay, pobrecitos, y mira cuánta gente muere. Mira, un pleito, un conflicto en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Es por ello que debemos evitarlo, y cuando no lo podemos evitar, ¿qué tenemos que hacer? Resolverlos. Entonces, eso es un conflicto, es una oposición, y sucede cuando hay dos opiniones contrarias, dos opiniones que se oponen para tratar de llegar a un acuerdo. ¿De qué color pintamos la casa? Dicen, no, yo quiero verde, yo quiero azul. Problemón. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Ya han visto eso? Todo empieza con una pregunta amable, sencilla, y como que uno quiere ceder y dice, hoy se va a comer lo que tú quieras, mi rey, o hoy se va a comer lo que tú quieras, mi reina. Pero el que está preguntándole al rey, o el quien está preguntándole a la reina, quiere que la reina le conteste lo que él quiere comer. Yo quiero comer pollo frito y espero que mi reina me diga, quiero comer pollo frito, para que digas. Pero si la reina dice, quiero comer pescado, ¿en serio? No, yo pensé que querías comer pollo frito. Pues no me estás preguntando. Y ya empezamos un grave problema. O sea, y dice el escritor Santiago que estos pleitos vienen de nuestras pasiones, de nuestro interior, de nuestros miembros, en nuestra alma. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque entonces los conflictos, ¿dónde se originan? ¿Es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Tenemos que entender eso. Los conflictos siempre van a surgir. ¿Ha escuchado usted a gente que dice, no, es que a mí si me buscan, me encuentran? Y no es cierto. Tienes un conflicto en tu interior, que solamente buscas un pretexto, alguien que oprima el botón, y entonces, ¡pum!, explotamos. ¿Por qué? Pero antes ya hay un conflicto en nuestro interior. Dos, vamos ahora a conocer algunos factores que causan los conflictos. Vamos a leer primero Proverbios 13:10 para ver qué factores son causantes de los conflictos. Mira que dice Proverbios 13:10, lean conmigo. Dice, ciertamente la soberbia, ¿qué dice? Allá atrás, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia concebirá la contienda. Entonces, ¿cuáles son factores que causan un conflicto? Ahí le voy a decir tres. Primero está el yo, es decir, el egoísmo. El egoísmo es una actitud que lleva a las personas a considerarse más importantes, superiores, ¿va? O sea, a quien tienen que atender a la iglesia es a mí. A quien deben de resolverle sus problemas en la iglesia es a mí. Y cuando yo no soy el centro de atención, entonces, ¿verdad?, la gente se mete en problemas. Entonces, hoy, repito, usted está
pensando y usted está en la posición de líder y usted tiene este problema. Usted se va a enfrentar a gente con un ego muy alto que va a querer ser el foco y el centro de atención. Y usted va a tener que aprender a lidiar con esto. Una segunda causa o un segundo factor por qué surgen los conflictos es por el orgullo. El orgullo. Primero es el egoísmo o el yo. Segundo es el orgullo. Mire, el orgullo provoca en las personas una falta de capacidad para aprender a reconocer sus errores cometidos. ¿Quién fue el responsable? No, yo no, ¿verdad? Yo no. Yo nunca tengo la culpa. Yo nunca tengo la responsabilidad. Y hasta decimos así, ¿verdad? Por esta que no es cierto. Y como dicen algunos, y con el dedo de los pies estamos haciendo así, ¿verdad? Para que no entremos en maldición. Dicen, estoy quebrantando aquí para que no haya consecuencia. Nada. El orgullo es otro factor por la que hay muchos problemas, muchos conflictos. Y un tercer factor es la ignorancia. Entonces hay 3 factores. 1, egoísmo. 2, orgullo. Y número 3, ignorancia. ¿Sabe que la gran mayoría de los pleitos y de los conflictos en un equipo de trabajo tiene que ver porque alguna de las partes ignora de fondo cómo están las cosas? Mire, cuando usted tenga que resolver un conflicto, no se vaya con lo superficial. Muchas veces nos enfrascamos en discusiones, pleitos o tomamos partido sin saber qué está pasando. Y entonces nos metemos aún en mayores conflictos. Entonces, orgullo, egoísmo y la ignorancia. Tercero, ¿qué causa un conflicto? Consecuencias de los conflictos, ¿verdad? Es el resultado. Quiero preguntar, ¿qué tipo de resultado o qué tipo de consecuencia cree que traen los conflictos? ¿Positivos o negativos? ¿Buenos o malos? ¿De bendición o de maldición? Por supuesto, lo sabemos. Y entonces, ¿por qué nos quedamos en un conflicto? ¿Ha tenido usted un pleito con alguien y que pasan, como la canción, pasarán más de 1000 años, mucho más, pero no te perdono, pero no lo resuelvo? Si sabemos que los conflictos traen consecuencias negativas, de maldición y destructivas, pero a pesar, ¿por qué? Porque somos orgullosos. O por la ignorancia, porque pensamos que no vamos a tener no vamos a tener consecuencias, ¿ah? O porque estamos llenos de un egoísmo. Entonces, esto tiene que ver con ello. Entonces, ¿qué consecuencias traen los conflictos? Les voy a dar 2 consecuencias. Número 1, división en la iglesia. El primer tipo de conflictos o de consecuencias que traen los conflictos es que hay división en la iglesia. Escriba eso, ¿verdad? División en la iglesia. Escuche, cuando la división no se atiende a tiempo dentro de la iglesia puede causar un gran daño entre 2 o más personas, entre 2 o más familias, entre 2 o más equipos de trabajo, entre 2 o más líderes, entre 2 o más grupos conexión. Es decir, siempre va a causar una ruptura y una separación. Hoy estamos sirviendo, hoy estamos trabajando, hoy usted está contento, pero pasa algo, ya sea por orgullo, ya sea por ignorancia, o ya sea por egoísmo, y entonces hace rato me sentía muy a gusto contigo, pero inmediatamente ¿qué sucede en nuestro interior? Hay una ruptura, ¿sí o no? O sea, ya a lo mejor hoy me tengo que sentar aquí, pero poco a poco empezamos a separarnos. Y esto, hermanos, va a producir daños colaterales. Mira qué dice Mateo 12:25. El Señor Jesús está hablando y nos aconseja algo. Ayúdenme a leer. Atrás dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma. Queremos permanecer como personas, queremos permanecer como familias, queremos permanecer como iglesia, necesitamos aprender a mantenernos en unidad.
Los conflictos, ¿qué es lo que hacen? Dijimos, causan ¿qué? División, causan separación, causan ruptura. Y Jesús enseña que cuando dice todo reino dividido va a ser asolado, es decir, va a ser arrasado. Eso no queremos ni para la iglesia ni quieres para tu grupo Conexión. Cuando los líderes descuidan el valor de la unidad y empezamos a provocar, a generar, o en lugar de resolver ponemos más problemas, vamos a terminar por destruir el propósito de Dios. Dice, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Pues no somos un equipo. A veces estamos en la casa, en la familia, y nos agarramos del chongo y a trastazos y a sartenazos. Pues, le rompe usted la cabeza a su marido, se la va a tener que costurar, lo va a tener que llevar a la Cruz Roja, ¿sí? Lo va a tener que atender. Es decir, nosotros mismos nos vamos a estar dañando. Segunda consecuencia que trae esto, escriba esto: desgaste. Desgaste. La segunda consecuencia de cuando hay conflictos es un desgaste. ¿En qué sentido? En todos los sentidos: emocional, mental, social y también espiritual. ¿Ha estado usted en un conflicto que no resuelve? ¿Cómo se siente? ¿Más fuerte? Al principio, ¿verdad? El ego y el orgullo te hace fuerte, pero no se resuelve y va a llegar el momento en que eso te empieza a disminuir. Te empieza a agotar, te empieza a consumir y a desgastar tu fuerza. Los conflictos, escuche esto, los conflictos desgastan la energía del equipo o del grupo o de la iglesia y terminan por consumir los proyectos que tenemos programados. Estamos organizando una convivencia, pero como no nos ponemos de acuerdo, al final, ¿qué decidimos? Vamos a cancelar todo. Y a final de cuentas, ¿quién ganó? Es por ello que debemos evitar a lo máximo conflictos. Y hoy estamos aprendiendo todos, los líderes que están hoy en academia, los líderes que ya estamos sirviendo, qué es lo que pasa. Vamos a leer Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad ¿qué? Estar en paz con algunos cuantos, no, estar en paz con cuantos, con todos, man. Sonríale el que está junto a usted. Dígale, te amo, ¿verdad? Te estimo, eres una gran persona, eres un gran líder. Por ello es que usted dice la Biblia que ninguno tenga un estima más alto del que debemos tener. Le voy a hacer una recomendación: siempre valore y siempre busque usted exaltar las cualidades de su grupo de trabajo, de su equipo, de su líder. Siempre dígale qué bien lo haces, no nada más le diga te salió re mal. No solamente le diga, y para eso tanto tiempo, para que se te queme el arroz. Y me pediste 2 semanas nada más para que cierres ese huequito. No, exaltemos, valoremos lo que las personas hacen. Por supuesto hay que llamar la atención, por supuesto hay que corregir, por supuesto tenemos que en muchas ocasiones jalar la oreja, como ovejas quebrar la patita, ¿verdad? Como hace el pastor. Mi pastor me enseñó, me dice: los pastores tenemos la responsabilidad y la autoridad en muchas ocasiones de tener que quebrarle la pata a alguna oveja. Y me dijo 2 cosas. Cuando decidas quebrarle la pata a una oveja, considera 2 cosas. Primero, ¿qué es lo que te motiva? ¿El amor o porque ya te trae harto? Me dice, si ya te trae harto, lo vas a lastimar de más. Dice, en ocasiones Dios rompe nuestra patita, pero lo hace por amor. Y así debemos ser los líderes. Y la segunda consideración que mi pastor me enseñó fue: y cuando decidas romperle la patita a alguien, estamos hablando de corrección, por amor, entiende algo: esa ovejita no va a poder caminar, y lo que vas a tener que hacer es
cargarla, o echártela al hombro o cargarla junto a tu pecho, porque no es para destrucción, sino es para corrección y para restauración. Entonces hoy le doy ese consejo, y a los líderes que están allá, ese es el consejo. No es ojalá y que aprenda y que el diablo se lo lleve, ¿verdad? No, de verdad es complicado cuando usted entiende el corazón de Dios, y estamos hablando, enseñando el modelo de Jesús. Usted no duerme, usted no duerme. Tal vez le dices una buena calentada a tu discípulo, pero uno no duerme. Uno está pensando y dice, ay, este muchacho, este hermano, esta hermana, este discípulo no se la debe estar pasando bien, a lo mejor está llorando, Señor. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. Entonces hay consecuencias, hay dos tipos de consecuencias. Primero hay divisiones, y después hay un desgaste en todos los sentidos, y que termina, hermanos, por consumir y termina por destruir los proyectos programados. Ahí viene el cumpleaños del pastor, ojalá y que le entren y no vayan a decir, pues no hacemos nada, porque a todo le rompo la pata. Aprendamos a huir, dice, ¿verdad? En cuanto dependa de ustedes, traten de estar, ¿qué? En paz con todos. ¿Se puede o no se puede? No en todas las ocasiones, pero en cuanto dependa de usted, busque estar en paz con todos. Ahora sí, vamos a ir terminando este asunto. Consejos para resolver conflictos. ¿Cómo resuelvo conflictos? Ya hablamos, ya definimos qué es un conflicto, ya mostramos las consecuencias que trae cuando entramos en un conflicto, pero el asunto es cómo lo resuelvo. Escuche, algunas personas lo hacen de la siguiente manera. Hay personas que tratan de resolver el conflicto. Te voy a mostrar dos que no son correctas, y a partir de lo tercero que te voy a mencionar es como que un consejo funcional, que con la ayuda del Señor nos ha ayudado a poder resolver muchos conflictos. Pero en ocasiones el líder o las personas evitan el conflicto totalmente, es decir, hay personas que les molesta algo, pero no hablan directamente del tema, y tampoco hablan con quien deben de tratar ese tema, sino que esperan hasta lo último, ya cuando está ahí el problema, ¿no? Cuando usted tenga alguna diferencia, tengas una opinión distinta, tú como líder, ¿qué tienes que hacer? Hablarlo, tocar el tema. Ojo, pero no lo vas a tocar con cualquiera, sino vas a ir con ¿quién? Con la persona indicada. El problema con mucha gente es que tiene alguna dificultad, o tiene algún problema, o tiene algún desacuerdo, y en lugar de ir con su líder, ¿con quién va? Con el de al lado. Si tú vas con tu líder, vas a empezar a resolver problemas, pero si tú vas con el de al lado, vas a crear chisme, vas a empezar a crear división. ¿Por qué? Porque cuando yo le cuento mi diferencia de opinión con alguien, cuando yo se lo cuento a alguien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que ese alguien que me crea, y que ese alguien que me apoye. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ya no solamente seré yo quien tiene ese punto de vista, sino que voy a provocar en alguien más ese mismo punto de vista. Y si estábamos a punto de llegar a un acuerdo, ¿qué va a pasar? El asunto se va a seguir destruyendo. Es por ello que no debe de hacer así. Otros evitan el conflicto, ¿verdad? Dicen, no, es que mejor lo dejo así. ¿Dejarlo así soluciona el conflicto? No. ¿El tiempo resuelve los conflictos? No, al contrario, los empeora. Hay gente, ¿verdad?, que rodea el punto, se anda por las ramas y dan por hecho que la otra persona ya comprendió que debe de resolver la situación, pero esto evita buscar una solución efectiva, pues el problema va a continuar. Ahora, ¿cómo resuelvo conflictos? Escriba. Número 1, ¿cómo resuelvo conflictos? Consejo número 1,
señalar la verdadera causa y proponer una solución. Señalar la verdadera causa y proponer una solución. Si usted tiene cierta duda, tiene cierta observación o confusión respecto a algo que tiene que hacer, señálelo, háblelo con las personas indicadas y tratar de ponernos de acuerdo. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo le damos? Miren, mi experiencia como iglesia, como miembro de iglesia, es esta. Aprendí a ir con mi líder o con mis líderes o con la persona que tenía que ir. Muchas veces me confundí y fui con el de al lado y creí chisme. Me rompieron la pata. Aprendí, ¿sí? Y necesitamos nosotros aprender esto. Ir al grano, saber, o sea, mire pastor, mire hermano, mire líder, está sucediendo esto, ¿cómo lo podemos resolver? Pero el punto al que iba es que aprendí algo, que aunque yo iba y aprendí a ser directo, sincero, transparente, con una actitud positiva de querer resolver algo, mi pastor me dijo, las puertas están abiertas, te voy a escuchar siempre, puedes sentarte y puedes exponer el punto. Pero tienes que aprender algo. No siempre tendrás la razón. No siempre se va a hacer lo que tú estás sugiriendo. Y me dijo él, aunque sea bueno, podrías tener una idea súper brillante, pero tú tienes que aprender a enfocarte y seguir con la visión. Y uno, cuando eres inmaduro, puedes pensar y decir, pues entonces ¿qué chiste tiene que ir con mi líder si no me va a hacer caso? Es que el asunto no es que te hagan caso, porque cuando eso existe es porque tú llevas un egoísmo, llevas un orgullo, creyendo que tu idea es la mejor de todas. Y ya vas predispuesto a que si no se hace lo que tú estás diciendo, córtala, ¿verdad? Me voy. La intención de poder hablar para resolver conflictos es esto. Ya escucharon mi opinión, ya saben, pero yo aprendí algo. Ok, pastor, le damos como usted te está diciendo. Mi pastor muchas veces me dijo, es brillante lo que tú estás pensando, es buenísimo, pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer como yo lo estoy enseñando. Y créeme, aprendí a salir con mi equipo de trabajo, porque entras a una oficina, entras a una mesa de trabajo, expones la situación y ahí uno dice, mire, me parece que así, pero cuando tú sales con tu equipo, no sales diciendo, oye equipo, lo vamos a hacer como dijo el pastor, yo tengo una idea mejor, pero el pastor ya saben cómo es, pero vamos a echarle ganas. ¿Qué estoy haciendo con mi equipo de trabajo? ¿Los estoy bendiciendo o los estoy maldiciendo? ¿Los estoy animando o le estoy poniendo un gran peso encima? Por supuesto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al grano, señalar la verdadera causa y proponer una solución. Número 2, no debemos enfocarnos en el problema, sino que debemos enfocarnos en la solución. No debemos ocuparnos en quién es el culpable. El problema, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre dos personas, ¿qué decimos? Te perdono, pero reconoce que tú eres el del problema, ¿ah? Te perdono, pero pide perdón. No. Ese es el problema con nosotros, que queremos tener la razón. No nos enfoquemos en el problema o en el culpable, sino enfoquémonos en hallar ¿qué? La solución. Esa es la mejor manera de solucionar un conflicto. Consejo número 3. Considere a la otra persona. Cuando decimos considere a la otra persona, es que debemos darle el valor que tiene. Debemos entender que la otra persona vale lo mismo que yo y que tiene los mismos derechos que yo, pero vamos a llegar a solucionarlos. Gálatas 6:1 y 2. Gálatas 6:1 y 2 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, le está hablando a los líderes. ¿Qué dice? Restaurarle con espíritu de ¿qué?
de mansedumbre, o sea, no de dominio y de ahí voy yo, ¿verdad? Sino con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Verso 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando tú vas a resolver un problema, tú tienes que entender algo. En muchas ocasiones como líder vas a tener que cargar temporalmente ese problema. ¿Por qué? Porque a esa persona a lo mejor lo está agobiando, lo está desesperando y está a punto de tomar una decisión radical en su vida. Tú como líder muchas veces vas a tener que sobrellevar la carga. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ponerlo en la presencia del Señor. Y eso es algo que también aprendí, ¿sí? Encontré en las escrituras, yo no soy nadie para cargar nada. No puedo, con trabajo puedo con los míos. Entonces, ¿qué hago como pastor? Las personas platican, me confían, oro, pero inmediatamente yo no cargo una hora con sus problemas. Inmediatamente, Señor, te presento y te entrego los problemas de Jorgito. Está muy difícil su situación, vamos a resolverlo juntos. Efesios 4, 26 y 27 nos dice que no demos lugar al diablo aunque estemos enojados. Aunque estemos enojados, no demos lugar al diablo. Y versículos más adelante dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ojo, le está hablando a la iglesia. Entonces cuando dice ninguna palabra corrompida, si alguien me ayuda con qué versículo es después del 27. Ahí está: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea ¿qué? Buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Le está hablando a la iglesia. Entonces tenemos que erradicar algo. El apóstol Pablo no está pensando en insultos, maldiciones, así como se peleaba usted antes, ¿verdad? Y era el que más insultaba. Entonces, cuando dice ninguna palabra corrompida, no está pensando en un lenguaje grosero de maldición. Está pensando en la iglesia. Entonces, pero a la iglesia Pablo le dice ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¿En qué está pensando entonces? En palabras hirientes. Muchos de nosotros somos buenísimos y sabemos cómo pegar y dónde pegar, ¿va? Eso no se llama sabiduría, se llama malicia. Yo sé que a veces es necesario, ¿va? Solamente el pastor lo puede hacer, usted no. Se necesita madurez espiritual. No. Algo corrompido, ¿qué va a provocar en lo que está sano? El ejemplo de siempre: una manzana podrida está en una canasta de manzanas buenas. ¿Qué va a pasar con el resto? Es por ello que usted como líder, sus palabras tienen que ser sazonadas. A lo mejor usted tiene un conflicto, pero usted tiene que ser maduro y saber cómo comunicar, qué comunicar. Ojo, ustedes van a ser líderes de Grupo Conexión, como los que están allá. Viene el cumpleaños del pastor, dice, comité de líderes de Grupo Conexión, nos toca dar de a 100 varos para el cumpleaños del pastor. Y usted va con su grupo: hermanos, ni modos, que tenemos que dar a 100 pesos. ¿Esa fue una palabra buena o fue una palabra corrompida? Nosotros tenemos que lograr que los discípulos le entren a los proyectos. Y lo tenemos que hacer con la mejor de las palabras. Pero tenemos que ser muy sabios, inteligentes, para poder hablar. El vocabulario de los líderes tiene que ser de lo más limpio, tiene que ser de lo más puro, de lo más honesto, de lo más sincero, de lo más transparente, enfocados en la visión, ¿sí? Y esto tiene que darse solución. ¿Y qué vamos a comer en el cumpleaños del pastor? Pregúntenle al pastor. El pastor dice: yo quiero comer. ¿Qué hicieron la última vez? Mechado. A mí no me gusta. ¿Sabe qué? Yo no participo porque a mí no me gusta esa comida. Aunque es tu derecho como persona, pero como líder, ¿es correcto?
¿Cómo lo ve? ¿Verá que a veces no consideramos este tipo de cositas? Y más cuando lo vamos replicando y diciendo, oye, hermano, ¿y a ti te gusta el mechado? ¿Verá que no? A lo mejor el otro ni en cuenta, pero ya nosotros empezamos a corromper. La funcionalidad y la importancia de los líderes para alcanzar los proyectos es esta. Usted tiene que saber cómo comunicar. Una de las cosas que siempre le decimos a los líderes, y usted lo va a empezar a hacer cuando tenga su grupo conexión, es pasen el mensaje. Y los coordinadores de grupo conexión pasan el mensaje y usted tiene que aprender a transmitir también ese mensaje, tratando de alcanzar el objetivo. Siguiente consejo. Asegúrate de tratar con argumentos reales y no con rumores. Asegúrate de tratar con argumentos reales y no con rumores. Deuteronomio 19:15. Es que, pastor, el primo de un amigo me contó esto, que vieron a Lino y que Lino estaba haciendo tal cosa. Mire que dice, no se tomará en cuenta, ¿qué? Un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí está hablando de cómo un testigo o alguien que acusa realmente puede validar sus palabras. Cuando la gente viene conmigo, yo siempre lo digo, ¿tú lo escuchaste? ¿A ti te lo dijeron? ¿Tú lo viste? Y la gran mayoría sabe qué hacen, se empieza a reír como la chilinidina. No, es que me lo contó otra persona y a esa persona lo escuchó. No, es que también lo supo por otra. Y ya cuando se va así, por respeto escucho ahora, pero a veces la gente dice, ay, es que el pastor no tomó en cuenta, pues es que fue un chisme. Y en otras ocasiones, cuando es un tema un poco delicado, yo les digo, ok, te puedo tomar de la mano, sentarnos y hablar con esa persona y puedes sostener frente a él lo que él dijo. Ah, pastor, es que no quiero meterme en problemas. Es que, dos cosas. Pues no se meta. Pues no hables. Pues no digas. Lo que nos impulse debe de ser el bienestar de la iglesia. Y cuando nos sentemos con alguien es para resolver y para decir. No es, yo se lo puedo gritar en su cara. No es así. Es simplemente decir, ¿verdad? Está pasando esto. Usted me dijo esto. Es por ello que, repito, mucha gente cree que no tomamos carta en el asunto o no queremos hablar con determinadas personas. El problema es que uno como líder no puede enfrascarse en rumores, en lo que le pareció que alguien dijo, en lo que pareció que alguien escuchó, en lo que, tal vez sucedió. ¿Por qué? Porque a final de cuentas uno como líder, cuando me diga, no fue así, no sucedió así, las cosas no se dieron así. ¿Quién queda mal? Sí. Debemos guardar nuestro lugar y nuestra postura como líderes. Dos últimas, busca mediadores. Mateo 8:15 al 17 está hablando de cómo se debe resolver un problema. Dice, si tú tienes un conflicto con alguien, ve con él, habla con él. Si no encuentra solución, busca mediadores, busca 2 o 3 testigos, vayan, platiquen. ¿Por qué? Porque queremos resolver el asunto, ¿sí? Entonces, buscamos mediadores. Ahora, pero aquí la pregunta es, ¿quiénes son nuestros mediadores, hermano? Líderes, ¿quiénes son nuestros mediadores? ¿Alguien que está por encima de nosotros o un discípulo aprendiz? Por supuesto tenemos que ir a nuestros líderes. Por ejemplo, a lo mejor Nati tiene una dificultad con Rubén, ¿verdad? Traten de resolverlo. Pero si no encuentran resuelto el conflicto, ¿verdad? Entonces vayan con sus líderes y dicen, mire, tenemos esta situación, ayúdenos a resolverlo, porque esto nos está distanciando, está dañando a nuestro equipo de trabajo, no tenemos una buena coordinación, y es algo en lo que siempre tenemos que pensar. Y lo último es, en lo que usted necesita hacer, es procurar siempre el perdón. Procurar siempre el perdón.
Venimos a nuestro encuentro y pensábamos que teníamos resuelto nuestra vida, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que estábamos tan heridos y con cosas que no habíamos podido perdonar. Ahora bien, cuando se trata de conflictos, de problemas, de pleitos, que como dije al principio, nos van a perseguir y van a estar presentes, tenemos que aprender a resolverlo. Pero al final de dar estos pasos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aprender a qué? Perdonar. Aprender a perdonar. Y perdonar no es perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Perdonar es, te perdono, pero jamás me vuelvas a hablar. Perdonar no es, pastor, ok, hasta aquí queda, pero jamás me vuelva a poner a trabajar junto con este discípulo. No. Perdonar es perdonar. Mira qué dice Lucas 17:3 y por último Proverbios 20:3. Lucas 17:3 está hablando el Señor y dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y aquí no es que lo regañes ni nada por el estilo, sino que busca su restauración. Dice: y si se arrepintiese, ¿qué? Hemos aprendido que es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de actitud. Yo siempre le digo a las personas, yo crecí en una cultura religiosa donde los días antes de la semana antes de la Santa Cena, hermano, había una semana de reconciliación. Imagínese usted, el domingo es Santa Cena y entonces el pastor gastaba toda una semana y decía: hermanos, esta semana, como el domingo viene Santa Cena, toda la semana vamos a tener culto de reconciliación, semana de reconciliación. Y esa semana era un lloradero, un tiradero de moco. Ay, hermano, perdóname, disculpa. Todo mundo, hermano, tomaban la Santa Cena y después de la Santa Cena volvían a agarrar su cuchillo, sus chacos, sus machetes, y volvían a agarrar todo. Y durante un mes ahí están, dale. Pero viene la Santa Cena y otra vez la semana de reconciliación. Es más, decía: pastor, pero va a haber semana de reconciliación. Y yo le digo a las personas, cuando a veces tratamos algún asunto, le digo: ¿necesitas hablarlo con la otra persona? Yo le digo: no necesitan abrazarse ni nada, un cambio de actitud. Eso es arrepentirse. Y cuando hay un cambio de actitud, ¿qué es lo que nos ordena el Señor? Perdónale. Y por último, Proverbios 20:3 se lee y dice así, en esta escritura que estamos aprendiendo a resolver conflictos. Proverbios 20:3. Lea conmigo fuerte, dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Honra es del hombre dejar la contienda. Esto, cuando usted perdona, a veces creemos que perdonar es humillarnos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú le pediste perdón? Hombre, te vieron la cara. No. Fuimos honrados. Es de grandes, es de reyes, es de personas inteligentes otorgar el perdón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la falta de perdón, ¿a quién afecta, hermano? ¿Al enemigo o a uno mismo? A uno mismo. Es como estar tomando venenito y creyendo que le va a afectar al otro. Entonces, un líder de grupo Conexión debe aprender a resolver conflictos. Le dimos un panorama de lo que los conflictos producen, hacen, pero sobre todo verá cómo resolverlos. Quiero pedirle que esté de pie y dé un fuerte aplauso a Dios por la vida que Él nos da y porque usted está preparándose para ser un mejor líder. Usted va a impulsar el propósito de Dios y usted va a llevar a las personas con un corazón sano. Sus equipos de trabajo van a ser extraordinarios. Sus grupos Conexión tendrán una atmósfera de Dios si usted aprende a ser un líder bajo este perfil. Muy bien, Dios les bendiga.